Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes en este inicio de año, aunque oficialmente ya iniciamos el domingo anterior nuestro festejo anual. Bendito sea el Señor que nos permitió hacerlo. Pero hoy, hermanos, aunque el jueves ya iniciamos retomando el discipulado, hoy vamos a iniciar ya retomando, hermanos, lo que tenemos por delante apenas en este domingo del 2023, que aunque es el segundo, vamos a entrar de lleno precisamente a lo que tiene que ver ya con lo que este año pensamos y tratamos de hacer. Y quiero, hermanos, que cada uno de ustedes esté muy atento a lo que esta mañana, por voluntad del Señor, vamos a aprender, porque vamos a ir a un lugar, hermanos, a un lugar en la historia de la Biblia, precisamente en una situación donde, llegando al final del capítulo 26 del Evangelio de Mateo que acabamos de leer, el cual describe el momento cuando Pedro, ese lugar, esa famosa frase, ¿verdad? Cuando Pedro negó 3 veces a Jesús. Y este relato, hermanos, aparece en los 4 evangelios, lo cual nos muestra la fidelidad, la relevancia y la sinceridad de las Escrituras, al mostrarnos no solamente las virtudes de los grandes hombres de Dios, en este caso sus apóstoles, sino también sus flaquezas, y de lo cual nosotros mismos podemos aprender. Aquí encontramos un evento que sin duda alguna en la mente humana nos hubiéramos querido que se pasara de largo y no presentarlo, ¿verdad? Porque se trata de un pecado muy vergonzoso, de una situación muy vergonzosa que vivió, pues ahora sí que el más grande de sus apóstoles hasta ese momento, ¿verdad? Que es Pedro. Y sin embargo, no cabe duda que Pedro sabía, a pesar de todo, que la gloria era solamente para Jesucristo y no para él. Él, hermanos, Jesucristo es un ser perfecto y sin pecado, por medio del cual nosotros, los que sí somos imperfectos, podemos aprender y poner en práctica toda nuestra fe. Toda nuestra confianza debe de estar en este ser imperfecto. Sucedió, hermanos, algo en ese tiempo. Si ya has leído los evangelios, sabes a qué me refiero, así que no voy a ahondar mucho en la historia. Pero, hermanos, quiero primero darles un poquito de enseñanza profunda para que lo tengan bien presente, porque esto va a ser importante en nuestras vidas para poder seguir creciendo en la fe en este año 2023. Marcos, hermanos, el Evangelio de Marcos fue escrito tomando en cuenta el testimonio de Pedro, porque Marcos era discípulo del apóstol Pedro. Marcos es el Evangelio que da muchos detalles en cuanto a este acontecimiento, entendiendo en la historia lógica que Pedro, pues posiblemente le haya dado a conocer todo lo que sucedió ese día. Y en función a eso, hermanos, Lucas y Juan, los evangelios de Lucas y Juan, usaron a Marcos, al evangelio de Marcos, como referencia y lo incluyen en sus evangelios cada uno. Lucas lo incluye también. Juan, que es el último evangelio en ser escrito, también lo considera. Y vamos a ver, hermanos, que los 4 evangelios nos van a dar una grande enseñanza de este acontecimiento, de esa situación donde Pedro, nada más ni nada menos, Pedro negó a su Señor Jesucristo. Y eso, hermanos, tiene que ver tanto con nosotros como no se lo imaginan. Así que vamos a comprender, hermanos, qué significa el llanto de Pedro. Así que nosotros, hermanos, los que nos interesa estudiar y escribir las enseñanzas, si le quieres poner título a esta enseñanza, así se titula, hermanos, el llanto de Pedro. Y es algo que yo les recomiendo ampliamente, hermanos. No seas flojo, no sean flojas, hermanas, escríbanlos. Necesitan tenerlo siempre en su vida presente, porque si lo escriben, lo entienden. Como nunca lo escriben, por eso nunca lo entienden y nunca cambian y siguen en lo mismo. Espero que ahora, con
con el llanto de Pedro también sea tu llanto, y entiendas la importancia y relevancia que esto va a traer a nuestras vidas. Vamos a empezar, hermanos, yendo precisamente al Evangelio de Marcos, donde vamos a encontrar la principal referencia de este acontecimiento. Busquen en el Evangelio de Marcos el capítulo 14, sin despegar su Biblia del Evangelio de Mateo. Todas las Biblias, hermanos, tienen una cinta. Pongan su cinta en Mateo 26 y su dedo o su separador o su lápiz en Marcos 14, porque vamos a estar yendo y viniendo para que veamos la relevancia de esta situación. Marcos 14, versículo 54. Fíjense, hermanos, lo que dice el Evangelio ahora en Marcos, teniendo la misma referencia. ¿Están allí? El 54 dice: y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estando sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Vamos a ver, hermanos, para no hundar tanto la historia. Sabemos que Cristo había sido arrestado, ¿amén? Y sucedieron acontecimientos antes de que Jesús fuera arrestado con el mismísimo Pedro. Y después sucedieron acontecimientos importantísimos después de que Jesús fue arrestado con el mismísimo Pedro. Así que el momento, hermanos, de esta mañana, el personaje es Pedro. Pero más que Pedro, hermanos, quiero que te pongas en el lugar de Pedro, porque todos somos Pedro en esta mañana. ¿Amén? No importa si eres mujer, también quiero que te pongas en ese lugar, porque no estoy hablando del género, estoy hablando de la posición espiritual en la que nos vamos a encontrar en esta mañana. Quiero que te veas en el espejo de Pedro, hermanos. Primero nos dice la Biblia en Marcos 14, versículo 54, y quiero que lo leas, hermano. Dice: Pedro, hasta allí, hermanos. Pedro le siguió, ¿cómo? De lejos. Fíjense, hermanos, Pedro le siguió de lejos. Mientras el juicio de Jesús se realizaba en la casa de Caifás, Pedro lo seguía de alguna manera encubierta para ver qué era lo que pasaba. Pero lo que llama la atención es lo que dice el Evangelio: Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, fíjense, hermanos, se sentó con los alguaciles para ver el fin, para ver qué iba a acontecer. Pareciera que hasta estos momentos la curiosidad de Pedro resalta que se había sentado con los mismos alguaciles que habían capturado a Jesús, con el fin de cómo terminaría todo para su maestro. Sin embargo, sabemos que en el corazón de Pedro, pues Pedro lo amaba, ¿verdad?, profundamente, y no quería estar lejos de su Señor, porque antes de que fuera arrestado, Jesús les había dicho: hermanos, la hora se acerca, y es necesario, por tercera ocasión les decía en los evangelios, que tengo que ser entregado a los ancianos y padecer mucho de ellos, morir y resucitar al tercer día. Era la tercera vez que eso les decía. Y Pedro, pues ustedes ya leyeron del evangelio, ¿qué fue lo que le dijo? No, Señor, tal cosa no te acontezca, ten compasión de ti. Y le dice: Pedro, es necesario que suceda, Señor. Si eso te pasa, yo voy contigo hasta la muerte. Muy bien. Ahí quedó la historia, hermanos, pero siguió la situación. Ahora, lo que estamos viendo, hermanos, es que lamentablemente, donde nos dice la Biblia que Pedro lo seguía de lejos, era la condición espiritual que se encontraba Pedro en esos momentos, y no estaba listo para enfrentar la prueba que se le venía. Y de alguna manera, hermanos, las palabras que la Biblia nos traduce, donde dice Pedro le seguía de lejos, nos hace reflexionar la manera de cómo los cristianos estamos siguiendo a Jesús. Porque nos encontramos en la misma situación que Pedro, hermanos. Decimos que amamos a Jesús, y eso es correcto, ¿amén? Amén. ¿Aman a Jesús? Amén. Pero, ¿cómo lo están siguiendo? ¿De cerca o de lejos? Como Pedro. ¿Cómo inmediatamente la Biblia nos hace enfrentar
actual, ¿verdad? Como inmediatamente decimos, sí, amo a mi Señor Jesucristo, está muy bien, qué bueno que lo amas, pero ¿cómo lo sigues? ¿Cómo lo estás siguiendo? ¿Qué tan cerca estás tú de Jesús? Ese es el punto. Debemos tener mucho cuidado, amados hermanos, de decir que amamos a Jesús, de que seguimos a Jesús, pero nuestros pasos, hermanos, tal vez están lejos de Él. Tal vez estén lejos de hacer su voluntad. Como dice el apóstol Pablo, debemos, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tal vez, hermanos, decimos que amamos a Jesús, pero si andamos en la carne, andamos lejos de Jesús, caminamos lejos de Jesús. Si decimos que amamos a Jesús y no queremos atender ni participar de ninguna reunión de jóvenes, de ninguna reunión de mujeres, de la reunión de pastores, hermanos, por mucho que ames a Jesús, eso no quiere decir que estés cerca de Él. Porque inmediatamente cuando yo lo estaba diciendo, pues empezaron a surgir en tu mente, yo no tengo tiempo, yo no puedo hacerlo. ¿Estás seguro? ¿Estás segura que no puedes o no quieres? Porque yo he visto hermanos que piden permiso en sus trabajos para ir a cualquier lugar, para hacer cualquier cosa, algún trámite importante. Lo piden y lo hacen. ¿Por qué siempre cuando se trata de las cosas de Dios lo vemos de manera secundaria o menos relevante? Porque estamos en la condición de Pedro, le seguimos de lejos. Y eso nadie lo puede objetar. Siempre, hermanos, debemos estar considerando qué tan cerca estamos de Jesús. Si de verdad lo amamos, lo seguimos de lejos como Pedro. Y fíjense, hermanos, ¿de quién estoy hablando? No estoy hablando de cualquiera, de Pedro, el que le dijo, no, Señor, yo daría la vida por ti. Solo una persona que ama de verdad a alguien es capaz de dar la vida por esa persona, ¿no es así? Ustedes como padres, sin chistar, darían la vida por cualquiera de sus hijos. Amén. Porque si eso no lo haces, hermano, pues entonces no amas a tus hijos. Entonces, hermano, el Señor Jesucristo, Él había dicho y dejó en sus palabras en el Evangelio de Juan que esto es lo que hace un verdadero amigo, el que da la vida por sus hermanos, por sus amigos. Pedro le dijo, Señor, yo doy la vida por ti. Llegó la prueba, ¿verdad? Pero le seguía de lejos, encubierto, aparte, encubierto, para ver qué iba a pasar ahí. Debemos, hermanos, cuidar nuestros pasos y nuestros pensamientos y asegurarnos de que no estamos siguiendo a Jesús de lejos, sino que estamos totalmente comprometidos con Él y de que no nos avergonzaremos de ser testigos de su gracia. Plenamente, hermanos, estemos conscientes de que nuestras armas no deben de ser carnales, sino espirituales. Y eso es algo que se ve en los hechos. En los hechos. De nada nos sirve decir, sí, yo amo a Jesús, gloria a Dios, alabado sea el Señor, le agradezco por su gracia, y cuando se trata de servirle, no tengo tiempo, no estoy, es que ya tengo un compromiso, pastor. Entonces, hermano, considera qué es lo que estás diciendo, si realmente le estás siguiendo. La palabra le seguía de lejos. De alguna forma, estas palabras describen la condición espiritual de Pedro y de todos nosotros, ya que creía que la mejor forma de defender el reino de Dios, en este caso, lo que aconteció cuando a Cristo lo arrestaron, ¿qué hizo? Fue lo primero que hizo Pedro para defender a Jesús. Sacó la espada y le cortó la oreja al siervo de Caifás, Malco, si es que lo has leído, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo a Pedro? Pedro, regresa a tu espada. Así no son las cosas en el reino de Dios.
Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender que Pedro quiso defender a Cristo a su manera, por la fuerza, por su mente, por su capacidad. Obviamente Pedro era un pescador. Nos hace entender que Pedro era un hombre robusto, fuerte, y que bien podía derribar a cualquiera de los soldados. Sin embargo, Jesús le dijo: no, Pedro, así no es. Y sabemos que ahí hizo un último milagro. Cuando le cortó la oreja a este ciego, se la volvió a poner y le quedó como si nada hubiera pasado. Así que, hermanos, tenemos que aprender que cuando queremos hacer las cosas para Dios a nuestra fuerza, a nuestra manera, siempre nos vamos a equivocar. Así que si yo quiero seguir a Jesús a mi manera, a mi tiempo, a mi ritmo, a como yo quiero, sin comprometerme realmente, sin tener un compromiso con Jesús, no con el pastor, hermanos. Hermanos, mentimos cuando decimos que le amamos. Esa es una mentira muy grave. Así que tenemos que aprender a considerar bien nuestras palabras, porque, hermanos, Pedro, fíjense, hermanos, 3 años y medio con Jesús, día y noche. Aún era incapaz de comprender que la clase de reino que su maestro iba a establecer era espiritual y que no se iba a levantar a través de la fuerza humana, del parecer humano, sino a la manera en que Jesús le había dicho en ese momento la prueba que se le venía y que iba a ser tan difícil que todos lo iban a abandonar. Él mismo les dijo: el pastor va a ser apresado y todas las ovejas van a ser dispersadas. Y todos decían: no, nosotros estaremos contigo, Señor. Bueno, llegó, vino la turba, arrestaron a Jesús. ¿Y qué hicieron todos los discípulos? Huyeron. Todos se fueron. Solamente Pedro dice que le seguía, ¿cómo? De lejos. Porque también estaba ahí cauteloso. Muchas veces, hermanos, el pastor se siente así. Se requiere apoyo de la iglesia, se requiere de su presencia, y huyen cuando viene el compromiso, cuando viene la responsabilidad. Todos tenemos labores que hacer, hermanos, todos tenemos responsabilidades, pero tenemos que aprender que cuando se tratan de cosas que tienen que ver con el Señor, se resuelven de manera espiritual y no conforme a la voluntad del hombre. Y son cosas, hermanos, que hacen mucha falta madurar, porque estando mi esposa y yo, la hermana Miriam, al entrar en la plena pandemia, recordarán, tuvimos la bendición y la oportunidad de participar en algo que se le conocía como post-pandemia, que era un seminario internacional. Había poquito más de 200 pastores a nivel mundial. Estaban enseñando a nuevos pastores, donde se nos mostraba precisamente cómo tenía que ser la vida en la pandemia, porque la pandemia, hermanos, la muerte, traía a muchos esa desconfianza que qué había pasado ahora, porque muchos cristianos, hermanos, estaban huyendo despavoridos, como si se pudieran esconder del virus, ¿verdad? Pero se ahuyentaban de la iglesia, se alejaban de la iglesia. Y aprendimos ahí, hermanos, que el cristiano latinoamericano no solamente es tercermundista en su economía, sino también en su espiritualidad. Y tienen toda la razón. Pastores de África, pastores de Medio Oriente, pastores de Asia, pastores de Europa, hermanos, todos están en un nivel espiritual más adelantado. Y el cristiano, hermanos, latinoamericano, sigue ahí en pañales, sigue sin crecer porque no quiere compromiso. O sea, yo sí quiero que Jesús me salve, pero no quiero ningún compromiso con Él. Es que estoy bien ocupada. Esa es una fe hipócrita, hermanos. Y es falsa. Y en
sin esa fe no hay salvación. Así que, hermanos, es algo que tenemos que aprender. Y nadie está exento de no tener esa fe, porque a Pedro, hermanos, le falló la fe en el momento más grande que se supone él dijo que iba a estar ahí. Jesús, hermanos, al ver, le dijo anterior: Simón, Pedro, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás tú por mí. De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Juan capítulo 13, versículo 36 al 38. La misma historia, los 4 evangelios mostrando la situación de Pedro. Ahora, Pedro creía que tenía la suficiente fuerza de voluntad para hacerle frente a lo que venía, pero hizo algo, hermanos, que le falló y que les está fallando a todos los cristianos, precisamente. Mateo 26, 40 al 41 dice lo siguiente, antes de que sucediera eso, hermanos. Fíjense lo que le falló al apóstol Pedro. Vayan ahí, Mateo 26, capítulo 40, Mateo 26, versículo 40 al 41. Dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, como muchos aquí, ¿verdad? Que están bostezando y bostezando y bostezando. ¿Así bostezas en el cine? Deberías de avergonzarte, hermano. Vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué sucedió aquí, hermanos? El Señor Jesucristo les hace un reproche, el mismo reproche que nos hace a nosotros el Señor. ¿No puedes velar conmigo una hora? El espíritu está dispuesto, ¿verdad? Mas nuestra carne es muy débil, siempre tentada a la tentación de no obedecer al Señor. Jesús se había ido a orar por 3ª ocasión porque sabía lo que le iba a acontecer, y solo le dijo a sus discípulos: mientras yo llego, oren. Entonces, ¿cuál fue el fracaso del apóstol Pedro? Falló en la oración. No pudo velar con él en oración. Y el problema, hermanos, de muchos cristianos y de aquí es que han descuidado la oración. Ya no oran como antes, ya no se esfuerzan en oración. Oran solamente cuando tienen necesidad, cuando tienen problemas, mas no oran, hermanos, en todo momento. Y por eso el reproche de Cristo es: no pueden velar conmigo una hora. Y fíjense, hermanos, lo que les está diciendo: no pueden velar conmigo una hora. ¿Y qué les dice el Señor? Velar y orar. Velar y orar siempre van de la mano. Velar, hermanos, no es desvelarte en la madrugada, ¿verdad?, viendo Netflix. No, hermano, no se refiere a ese tipo de velar. Velar tiene que ver con estar despiertos, atentos a lo que Él les tiene que decir. Y en esta reunión de jóvenes, el Señor Jesucristo tiene algo que decirle a los jóvenes. ¿Vas a velar con Él? ¿O le vas a poner pretextos? Cada uno sabe, ¿verdad?, cómo está siguiendo a Jesús. Y si tú tienes hijos en la fe, hermano, y hijos en la carne, considéralo, hermano, y no estés justificando su apatía, no estés justificando su flojera, diciendo el típico: es que aún no es su tiempo, pastor. Hermanos, no se puede justificar la flojera. No espiritualices la flojera de tus hijos. Sé maduro y enfréntalos a la vida, porque si no los preparas en lo espiritual, fracasaste como padre. Quiero que les quede bien claro, hermanos: si tus hijos
no tienen lo que deben de tener para enfrentar las cosas espirituales. Fracasaste como padre. Pero eres doctor. ¿Sí? Pues qué bueno, gracias a Dios. Y en lo espiritual, pues no sé, ya lleva 2 divorcios. Por eso vive en unión libre, fracaso tras fracaso. Ahora, vamos a seguir viendo, hermanos, porque esto es importante. Pedro aún no había comprendido la importancia de pelear nuestras batallas en oración y con el respaldo del Espíritu Santo. De igual manera, nosotros, hermanos, necesitamos estar cerca de Jesús y no lejos, no alejados de su presencia. Ay, pastor, pues es que tenía esto, tenía lo otro, ok, muy bien. Entonces, cuando digas que amas a Jesús, considera cómo lo amas, de cerca o de lejos. Y tenemos que desechar toda la maldad y buscar su ayuda en oración, porque como Pedro, vendrán momentos en tu vida, en nuestra vida, de pruebas, de aflicciones, de tribulaciones, y lejos, hermano, de Jesús, ¿cómo le vas a llamar? Muy fácil, pastor, nos sale los teólogos, ¿verdad? Es que Cristo está en todas partes. Sí, hermano, tienes toda la razón, pero no se manifiesta en todas partes. Solo se manifiesta donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Es ahí donde se manifiesta el Señor. Así que considera, hermano, cada palabra que escuchas en esta mañana y no las tomes como que, ay, es que el pastor le molesta, ay, que el pastor no lee esto. Hermanos, yo le estoy pasando la voluntad del Señor. ¿Creen que a mí me gusta ponerme en la posición de caerles a gordo a todo el mundo? Por supuesto que no. Aunque para eso me llamó el Señor, ¿verdad? Para ser odiado, vituperado, hasta traicionado como Él, abandonado como Él. Y es algo que tenemos que considerar, hermanos. Pero Pedro, hermano, no sabía. No había comprendido después de 3 años y medio y ver tantas ocasiones a Jesús siempre que les decía, espérenme ahí, voy a ir a orar. Y terminado de esto, oraba. Y nosotros, tenemos un tiempo para la oración. Así como buscas la manera para satisfacer algún deseo carnal, alguna satisfacción, algún placer mundano, ¿por qué no lo buscas con ese ímpetu, con esa fuerza? Para hacer oración. El beneficiado lo vas a hacer tú. Vamos a ver la falla, hermanos, la falla del carácter ante la presión de la prueba. Pedro, hermanos, sobre todo las hermanas, pero la gran mayoría ya saben qué temperamento tienen. ¿Amén? Ya les hicieron su test, ya saben más o menos. Pedro, hermanos, era sanguíneo. Digo, por si no lo sabías, espero no estar arruinando ya la clase de la hermana Miriam, pero bueno, nada más le voy a decir de Pedro. Pedro era sanguíneo. No es lo que pensaban, ¿verdad? No, es que Pedro era colérico, que por eso siempre iba adelante. No, hermano. Pedro era sanguíneo. Y piense todos los que tienen ese temperamento, con mayor razón, pónganse los pies de Pedro. Pero literalmente, Pedro, dice la Biblia, estaba sentado fuera en el patio. Estoy en Mateo 26. Y se le acercó una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, fíjense, y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Se cumplió la profecía, ¿verdad? Que Cristo le había dicho sobre él mismo, cuando anduvo diciendo, Señor, no tal cosa te acontezca, yo estaré contigo, yo daré la vida por ti. Es algo muy común, sin caer en juicio, ¿verdad? Espero que lo tomes con madurez, hermano.
lo que hacen los sanguíneos. No, Señor, yo aquí estoy, no, yo te amo, yo lo hago, yo voy. Pero a la primera, son los primeros en irse para atrás. Y esto no es para que te sientas mal por el temperamento, Dios te lo dijo, porque te quiere perfeccionar. Ahora quiero que veas el potencial de un sanguíneo, no que veas lo negativo. Aquí te estoy presentando lo negativo, pero primero tienes que madurar para que puedas alcanzar el potencial de lo que Pedro hizo. Y ahorita solo estamos en esto, pero quiero que entiendan bien esta área, porque encontramos aquí en esta porción la falla en el carácter de Pedro ante la presión de la prueba. Y aunque Pedro amaba realmente a su Señor, él no se encontraba espiritualmente preparado para enfrentar tal prueba. Allí, en el patio del sumo sacerdote, se encontraba Pedro. Quiero que te visualices tú. Allí, cada uno de nosotros, imagínense que están en el patio como estaba Pedro, temeroso de todo lo que estaba pasando. Y lo menos que quería era que le reconocieran, ¿verdad? Especialmente porque él que le había cortado la oreja a uno de ellos. ¿Te imaginas? O sea, obviamente entiendes, ¿verdad? Y lo menos, hermanos, Pedro estando allí, lo menos que esperaba Pedro era negar a Jesús. Sin embargo, cuando le preguntaron que si él era uno de sus discípulos, lo negó. Sucede, hermanos, que esto pasa mucho, no solamente con los sanguíneos, ¿verdad? Son de los primeros que cuando viene la prueba, la crítica, la burla, el exilio, son los primeros que dicen, no, yo no soy cristiano. Yo nada más voy y acompaño a mi mamá, a mi papá, porque me obligan. Es que yo nada más voy, pero yo no me comprometo, yo no tengo ningún problema. Yo nada más voy para aprender. Bueno, aquí está la fregada. Falló. Esto, hermano, se traduce en negar a Jesús. Simple y sencillamente. Simple y sencillamente. La primera pregunta de una criada fue, y se le acercó diciendo, ¿tú también estabas con Jesús en Galileo? Pedro simplemente y sencillamente evadió la pregunta, ¿verdad? Como tú comprenderás cuando te dicen que si eres cristiano. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Cuando esto ocurrió, debió sentir todavía más el temor al considerar el hecho de que ya lo estaban empezando a identificar y que cuando empezó a tomar rumbo hacia la puerta, se encontró con otra criada diciendo, ahí va. Él también estaba con Jesús el Nazareno, pero esta ocasión, hermanos, Pedro también trata de ser un poquito más creíble, ¿verdad? Y con juramento, hermanos, les asegura que no conocía a Jesús. Cuando dice, no conozco al hombre, dice el Evangelio de Marcos que hizo juramento. Muchos cristianos, hermanos, cuando están en el centro de la burla por ser cristianos, hasta juran que no son cristianos. Después de esto, Pedro se fue a otro lugar, ¿verdad? En el mismo patio, ya que no era tan fácil salir porque otra criada lo identificó. Pero no terminó allí la prueba, sino que se llegó al límite, ¿verdad? Ahora lo identificaron por tercera vez como un discípulo del Señor por su manera peculiar de hablar. Dice la Biblia que un poco después los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Marcos 14, versículo 70. Algunos han llegado a decir que la manera de hablar de los galileos era muy mala y su acento muy característico de su zona. Es como aquí en México, los de Veracruz, ¿verdad? Hay un lugar, ahorita no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero es un lugar en la playa. Si alguno sabe, dígame, se me olvidó. Pero son muy mal hablados. Alvarado, gracias hermano. Ahí en Alvarado, ahí desde el más pequeño hasta el más grande, habla con maldiciones y groserías, como si fuera algo normal. Bueno, hagan de cuenta, hermanos, la situación de Pedro. Los de Galilea tenían un acento muy malo, y su acento era muy característico de la zona.
Tanto era así que no se les permitía pronunciar la bendición de la sinagoga, y posiblemente esto se refería cuando le dijeron a Pedro que su manera de hablar le descubría. Así que esa presión que experimentó Pedro fue tan dura que decidió reafirmar su negación, pero esta vez ahora con maldiciones. Marcos 14:71, ¿estás ahí? Véanme ahí, hermanos. Dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Hermanos, hay tres maneras, tres evidencias cuando vas a empezar a negar a Jesús. Primero, cuando alguien te dice: ¿tú eres cristiano? No lo soy, y evades. Empiezas a evadir, haces otra cosa, haces como que la Virgen te habla, ¿verdad? Después, cuando la presión sigue, ahora lo juras. No, yo no soy. Claro que no. Pero cuando la presión sigue, empiezas a maldecir. Son tres pasos, hermanos, de negar a Jesús: evasión, juramento y maldición. Y eso es algo que debes evitar. Fíjate si no te encuentras en una de esas tres áreas, hermano. Cuando te encuentres en la posición de que están a punto de descubrirte que eres un aleluya. Y vean, hermanos, cómo se empieza. Principalmente con los mismos miembros de la familia en la carne, ¿verdad? Chécale, hermano, chécale ahí. Muchos cristianos, hermanos, también se les descubre por su forma de hablar. En el caso de Pedro, debió ser más por su manera de hablar, no tanto por su origen galileo o su origen costeño, sino tal vez porque ya llevaba 3 años y medio de estar con el Señor. Era discípulo de Jesús, y un discípulo también aprende a hablar de otra manera cuando está aprendiendo de un maestro. Hablaba tal vez como su maestro, hermanos. Y si eso es posible, lo que lo haya delatado delante de las personas, pues hermanos, es algo que tenemos que considerar. Y la pregunta para nosotros, hermanos, de esta historia es: ¿a ti también te han llamado discípulo de Jesucristo solo por la manera en que hablas? Y si no es así, hermano, entonces considera lo que tienes que aprender de Pedro, porque es algo para meditar, ¿no lo creo? Mis compañeros de trabajo saben que soy cristiano por mi manera de hablar o porque yo se los he dicho. Tengan cuidado, hermano, tengan mucho cuidado, porque nos dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, que nosotros somos embajadores de Dios, y tu vocabulario debe de ser muy diferente al que tenías antes de conocer a Cristo. Si sigues siendo una persona mal hablada, majadera, que hablas en doble sentido, que solo te ríes de chistes rojos, que hablas con albur, que tu palabra salen más groserías que adjetivos, hermano, tienes un serio problema. Y nadie se puede justificar diciendo con la frase: es que a mí Dios así me hizo. No, hermano, así te criaron, así te educaron de pésimamente. Mas sin embargo, uno deja 2 Corintios 5:17. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las viejas son pasadas y aquí todas son hechas nuevas, incluyendo la boca. ¿Cómo te descubren que eres cristiano, hermano? Como a Pedro. Tal vez por su origen costeño, es una posibilidad. Pero llevaba 3 años y medio con Jesús. Imaginan cómo hablaba. Tenemos que tener siempre eso para considerar. Podemos ver cómo la mentira de Pedro se fue agravando, porque ya lo que estaba diciendo ahí era mentira, ¿verdad? No solamente estaba traicionando a Jesús, no solamente lo estaba negando, sino que también estaba mintiendo. Y vean cómo empieza, hermanos, a acumularse pecado tras pecado tras pecado. Y una mentira, hermanos, para que la mantengas, tienes que decir otra mentira. Y para sostener esa mentira tienes que inventar otra, y otra, y otra, hasta que se hace una bola de nieve cayendo de una montaña que se va haciendo cada vez más grande, te va a aplastar al final. Así que al principio solo ignoraba lo que le decían. Luego
lo volvieron a identificar como un seguidor de Cristo y lo negó, ahora jurándolo. Pero al volverlo a identificar por su manera de hablar, no solamente Jesús juró que no conocía a Jesús, sino que cambió su manera de hablar. Y aquí a donde voy. Muchos cristianos, hermanos, cuando se encuentran en la escuela para ser aceptados, cambian su manera de hablar. Empiezan a hablar igual que esas personas para poder ser aceptados en su círculo social o en su círculo de amigos. Totalmente algo ridículo. Y vienen, empiezan a hablar así de una manera diferente, de la cual, por supuesto, no es su léxico, ¿verdad? En el trabajo es exactamente lo mismo. Hay trabajos donde solamente se hablan por doble sentido, chistes rojos, y se hablan por animales, ¿verdad? Y para poder aceptar y encajar, cambian su manera de hablar. Hermanos, eso también significa negar a Jesús. Y tal vez lo estés haciendo y no te has dado cuenta. Tienes que aprender a mantenerte firme con lo que dices creer. ¿Para qué cambiar la manera de hablar? ¿Para qué querer hablar de alguna manera? Sobre todo aquellos jóvenes que les cautiva el hablar, como hablan estas muchachitas, no sé cómo les llaman, que salen en TikTok, que hablan con ese tonito, ¿verdad? Que hablan solamente los de alta sociedad, según ellos. ¿Para qué hablas así? ¿Acaso perteneces a esa sociedad? ¿No te das cuenta que solamente ese es el ridículo, joven? No tienes por qué hablar así. Aparte, eso no le agrada a Dios. Piensa siempre a quién agradas, cómo sigues a Jesús. El cambiar tu léxico, hermanos, también es seguir a Jesús de lejos. No estoy hablando de palabras técnicas, no estoy hablando de un vocabulario propio de tu profesión, no, hermanos. Ahí, úsalo. A lo que me refiero, hermanos, es tener que cambiar tu vocabulario para encajar en ciertos lugares cuando Jesús te ha enseñado a hablar correctamente. Amén. Si es que Jesús es tu maestro. Y con eso no quiero decir que tu vocabulario debe estar lleno, aleluya, gloria a Dios, Dios les bendiga. Y no, hermanos, o sea, tampoco ser tan cursi, ¿verdad? Sino un vocabulario correcto, propio de hablar, como Jesús nos enseñó. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea necesaria para la edificación de los que te están oyendo. Colosenses capítulo 4, versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, creyentes y no creyentes. Colosenses 4:6. Así que eso, hermanos, es algo que tenemos que aprender, porque muchas veces por ahí andamos fallando. Y el problema, hermanos, no solamente es que te identifiques, el problema es que no atiendas lo que el Señor Jesús te está diciendo en esta mañana, porque va a ir en picada tu vida espiritual, como a Pedro, y su final no te va a gustar, pero vas caminando para allá. Si hasta el momento te has identificado, atención, hermanos. Ahora, fíjense, hermanos, Pedro, cuando negó la última vez, ya con maldición, cantó el gallo. ¿Qué cosas? Ahora, algo para aprender. Muchos hermanos estudiosos de la Biblia han criticado el hecho de que la Biblia dice que fue un gallo el que cantó en aquella madrugada, ya que por tratarse del patio del sumo sacerdote, que estamos hablando de la crema innata de la sociedad, por lo que menos te vas a querer encontrar es un gallo, ¿verdad? Lo mismo que sucede aquí. Difícilmente vas a encontrar eso en una casa de la crema innata, ¿verdad? Un gallo, o sea, como que no tiene cabida. Eso déjalo para una zona rural, es muy común. ¿Y quién no se ha despertado con el canto de un gallo? Todos lo identificamos, ¿amén? Amén. Todos sabemos lo que hace el gallo antes de amanecer. Qué interesante eso, hermanos. Ven, hay profundidad en esta enseñanza. Ahora, muchos dicen que era imposible que hubiera un gallo, porque estaban en el patio de Caifás. Obviamente, ¿qué iba a ser un gallo ahí? Tal vez.
Y lo que ellos dicen, hermanos, es que el canto del gallo, hermanos, se trataba del toque de una trompeta que anunciaba el cambio de la guardia romana. Y curiosamente ese toque de trompeta en latín se llamaba el gallicinium, así como lo escuchan, el gallicinium, así, y que literalmente significaba toque de canto de gallo. Así que, ¿qué fue lo que realmente pasó esa noche? ¿Cantó un gallo literal o fue la trompeta del cambio de guardia romana llamada el toque de canto de gallo, que precisamente hacían el cambio de guardia justo antes de amanecer? Qué interesante, ¿verdad? Pero vean, las dos cosas son posibles. Al final de cuentas, hermanos, Jesús estaba allí en Judea, en Jerusalén, y estaban pues ahí estaban totalmente invadidos por los romanos, ¿verdad? Y estaban familiarizados con todas las costumbres, sobre todo de la guardia romana. Y vean, hermanos, qué interesante, porque independientemente de lo que haya sido lo que cantó aquella noche, lo cierto es que ese canto de gallo le recordó a Pedro sus palabras, que lo negaré 3 veces. Y qué interesante es, hermanos. Fíjense, hermanos, los científicos, estudiosos de los gallos, del por qué canta el gallo, han descubierto que el gallo siempre canta 1 o 2 horas antes de que salga el sol. Ellos no necesitan la luz del día para saber que va a amanecer, porque tienen su reloj biológico tan perfecto, diseñado por Dios, para cantar antes de que salga el sol. El canto del gallo, hermanos, anuncia un nuevo amanecer, un nuevo día, una nueva oportunidad. Pero hay aún más de eso, hermanos. Ahora vamos a ver lo que sucedió después, el quebrantamiento del alma de un hombre sincero. ¿Qué dice ahí? Mas entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró. Pero lloró de una manera muy, muy diferente de la que debía llorar. Dice, lloró amargadamente. No es lo mismo llorar que llorar amargadamente. El canto del gallo debió de haberlo sorprendido, pero de repente debió reconocer lo que estaba haciendo, negando a aquel al que decía que tanto amaba y por el cual estaba dispuesto a morir. Y de ahí recordó las palabras de Jesús cuando le dijo: cuando me niegues 3 veces, va a cantar el gallo. Nuestro Señor ya le había advertido. Venía la prueba, y de hecho el Evangelio de Lucas nos dice algo muy interesante. Cuando Jesús, antes de ir a orar al Getsemaní, Jesús le dijo a Pedro, Lucas 22, 31, 34, el mismo contexto, la misma historia. Dijo también el Señor: Simón, Simón, que es Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, los otros apóstoles. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y sucedió. Aquí la prueba, hermanos, hizo que Pedro fallara negando a su maestro. Ya el Señor había orado por él para que su fe no le faltara, porque el Señor ya sabía que Pedro lo iba a negar. Mateo nos dice que después de que el gallo cantó y recordó las palabras de Jesús, Pedro salió de aquel lugar solamente para hacer una cosa: llorar amargadamente. Las palabras griegas que traducen aquí como lloró amargadamente significan literalmente, hermanos, no solamente llorar con lágrimas. Llorar amargadamente significa llorar con gemidos de extremo dolor.
lo cual a su vez nos muestra el profundo arrepentimiento que Pedro experimentó aquel día, después de haber cometido ese pecado, hermanos, porque negar a Jesús es pecado. Ese día Pedro debió haber aprendido una lección muy importante, que es la de mantenernos espiritualmente preparados para enfrentar todas las pruebas que nos vienen en nuestras vidas. Pedro se ve muy bien de lo que estaba hablando cuando escribió su primera epístola. Vayan a primera de Pedro, hermanos, y vean. Vamos a analizar, considerar y reflexionar. Pedro ya había pasado aquí varios años, y ya lo recordando las palabras que Cristo le dijo, pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos, y escribió esto. Vean lo que dice primera carta de Pedro 1, versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Vean, hermanos, aquí Pedro ya había vuelto, es decir, ya había madurado, había aprendido mucho la lección, y ahora les está diciendo a todos los cristianos que nuestra fe tiene que ser probada. Y esta fe, hermanos, va a venir en cualquier momento de nuestra vida, y tenemos que estar listos para ello. Cuando venga la prueba, vamos a negar a Jesús. Muchos hermanos, apenas empezando en el camino cristiano, empiezan a tomar el primer revés, ya no quieren venir, ya no quieren estar aquí, ya no quieren seguir adelante, se desaniman muy fácil, y eso no es nada, hermano. Apenas vas empezando. ¿Qué será cuando te tengas que enfrentar a una situación como la de Pedro? ¿Lo vas a negar? ¿Lo vas a enfrentar? Porque va a llegar. Y estas situaciones, hermanos, tenemos que siempre meditar en qué lugar estamos parados. Cristo, para alabanza de su gloria y para nuestras almas, como dice Pedro, Cristo también oró por cada uno de nosotros, hermanos, para que a la hora de la prueba nuestra fe no falte y seamos fortalecidos con su poder. Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, precisamente, en el capítulo 17, en esta oración de Jesús que se le conoce como la oración intercesora. Jesús, hermanos, hace 2000 años oró por ti y por mí para estos tiempos. Y está aquí plasmado en la historia. Vean lo que dice Juan 17, versículo 9. Y ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Hermanos, nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Pero si no es que primeramente estás en la voluntad del Padre, no se puede, hermano. Y luego brínquense al versículo 20 y el 20, sí, ahí mismo, el 20. Mas no ruego solamente por estos, o sea, los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos los apóstoles y los cristianos de estos tiempos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo
conozca que tú me enviaste, como los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Esa oración, hermanos, por ti. Jesucristo oró por ti, para que tu fe no falte, y que unidos en fe a los apóstoles y a tus hermanos de tu iglesia, puedas resistir todas las pruebas que se vienen encima. Pero hay que estar unidos, hay que estar de cerca unos a otros, no de lejos de la iglesia. Para muchos no les gusta escuchar esto, porque inmediatamente creen que estoy predicando en contra del que faltó el domingo anterior. No, hermanos, no. Yo estoy predicando a una congregación entera, no a una sola persona. Pero sí te quiero decir, hermano, que Pedro hizo lo mismo. Siguió de lejos a Jesús y terminó llorando amargadamente. ¿Así quieres terminar tú? Alejado de la iglesia, alejado de Jesús. Entonces, hermano, acércate, pero acércate de verdad. Jesús ya oró por ti y en esa oración tenemos victoria. Seamos fortalecidos con su poder, hermanos. En la vida cristiana vamos a tener pruebas. De hecho, el mismo apóstol Pedro nos exhorta a mantenernos sobrios. Él mismo en su misma carta, en primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 8 al 10, dice lo siguiente: sed sobrios y velad. ¿Qué fue lo que le falló antes de que Jesús fuera arrestado? Que no estaba velando ni estaba orando. Y ahora él, una vez vuelto, confirmado en la fe, maduro, nos dice: sed sobrios y velad, porque yo no lo supe hacer. Pero nos dice la razón: porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, fíjense, hermanos, en todo el mundo. Hay veces, hermanos, que nos sentimos tan especiales que creemos que la predicación se trató de mí, porque nada más habló de mí, habló de mis fallas, habló de lo que no hago, habló de lo que estoy haciendo mal. Hermano, ¿yo qué voy a saber? ¿Quién sabe es el Señor? Y a veces nos sentimos únicos, especiales, y hermano mío, eso también es presunción y es pecado. Esto que a ti te pasa, esto que tú sientes, que tú enfrentas, que tú piensas, le pasa a todos los cristianos de todo el mundo. No nos sintamos tan especiales, hermanos. Somos especiales para Jesús, amén. Pero en esta área tenemos que aprender a separar la carne del espíritu. Y el Señor dice a través de Pablo: esto que tú estás padeciendo, hermano, se cumple en los hermanos de todo el mundo. Ay, pastor, pues es que si supiera los problemas que tengo, lo que estoy enfrentando, mi familia, mi trabajo, mi cónyuge, hermanos, ¿qué crees que eres el único o la única? Hermanos, lo mismo padecen todos los hermanos que tenemos en otras partes del mundo. Y el Señor lo sabe. Por eso dice: resistir en la fe. Porque van a venir pruebas, pero tienes que aprender a que afuera está el león rugiente. Y si te alejas de la iglesia, o sea, si andas siguiendo a Jesús de lejos, vas a ser devorado o devorada. No, pastor, porque yo oro en mi casa, yo leo mi Biblia en mi casa. Hermano, estás lejos de Jesús. ¿Dónde dijo Cristo que iba a estar de manera especial? En la iglesia. En la iglesia. ¿Y dónde está la iglesia? Donde están 2 o 3 congregados. No es fácil, no es difícil de lucirlo, ¿verdad? Tenemos que aprender, hermanos, mucho, porque este 2023 se vienen muchas pruebas, hermanos. Y a veces son pruebas tan simples como esta reunión de jóvenes y la reunión de pastores. Y a ver, qué increíble es esto, hermanos. Y luego sigue diciendo: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis, fíjense, hermanos,
después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. ¿No quieres eso en tu vida? Pero tienes primero que padecer un poco para ver si tu fe, si tu amor a Jesús no es, como se dice coloquialmente, solamente una llamarada de Pepe, puro emocionalismo. Y eso no debe de ser ni tiene que tener cabida, hermanos. Así que Pedro sabía que la mejor manera de resistir al maligno era siendo sobrio, y no está hablando del alcohol, sino de las emociones, de esos sentimientos, no embriagándose no solamente con el alcohol, sino también embriagándose con esos sentimientos de apatía, de flojera, de menosprecio a todo lo que tiene que ver con Él, y embriagándose con los placeres del mundo. Ahí sí, no hay ningún problema, ¿verdad? Hay que mantenernos firmes en la fe, cerca de Jesús, no lejos, no descuidando nuestra vida espiritual, para que cuando vengan los padecimientos por causa de la justicia, podamos resistir. Y leamos historias en los evangelios, hermanos, como esta de Pedro. Hay que detenernos, concentrarnos y escuchar mucho, pero muy de cerca. Y todos los protagonistas y personajes de la pasión de Jesús. Esta de Pedro es una de las más conmovedoras, hermanos. Lo negó 3 veces. Negar al maestro, hermanos, es negar el propio ser, la propia alma. Es el dolor de darnos cuenta que al primer problema no somos leales a lo más sagrado, a nuestro maestro, a nuestro amigo, a nuestro salvador. Así también, hermanos, es negar a la propia familia, nuestras propias convicciones. El miedo nos gana y no lo debe de hacer. Hay personas, hermanos, que no les gusta convivir en la iglesia. ¿Y saben qué están haciendo? Están negando a Jesús. Hay personas que no les gusta ser sociables, no les gusta platicar con otros hermanos. Hermano, si la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿con quién no te gusta hablar entonces? Con Jesús. ¿Lo entienden? No puedes, hermano, decir que amas a Jesús y no amar a la iglesia. La única persona que verdaderamente ama a Jesús es aquel o aquella que ama a su iglesia. Si no amas a la iglesia, no amas a Jesús. Has mentido toda tu vida. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesús es la cabeza de la iglesia. Efesios 5. Amén. Así que no mintamos, hermanos. Cualquier persona que no quiera convivir con su iglesia, con quien no quiere convivir es con Jesús. ¿Por qué? Porque lo sigue de lejos. No quiere compromiso, relación con ningún hermano de la iglesia. No me molesten, yo no le hablo a nadie. Pero no sabe la tal persona que a quien le está haciendo ese desprecio es a Jesús. Considéralo, hermano. Considera esto que te estoy diciendo, porque esto va a marcar tu vida, y al final del día vas a llorar amargadamente por estar lejos de Jesús. Ahora, ¿cómo vamos a permanecer fieles en la vida, hermanos, antes de que cante el gallo? Primeramente, déjenme decirles una gran cosa. A Cristo, hermanos, en la Biblia también se le conoce como el sol de justicia. Dice Malaquías 4, versículo 2, que nacerá el sol de justicia. ¿Cuándo canta el gallo? ¿Cuándo canta el gallo? Antes de que amanezca. Antes de que amanezca. Jesús, hermanos, es el amanecer de la esperanza. Se refiere a su segunda venida. Así que aún no ha cantado el gallo. Espiritualmente, hermanos, aún no ha cantado el gallo. El miedo es mucho más que un estado de ánimo. La antipatía, el antisocialismo,
La flojera es mucho más que un estado de ánimo. Porque cuando una persona es antipática, antisocial, apartada, es una persona que anda como vagando como sonámbulo. Solamente se la pasa vagando en el desierto. El desierto, hermanos, es nuestro mundo hoy. Este tiempo es el tiempo de la duda, de la apatía, de la flojera espiritual, de la falta de fe, de la negación. Pedro no es un personaje literario, hermanos. Es un hombre de carne y hueso como tú y como yo. Cuando veo y leo lo que le sucedió a Pedro, ¿saben qué es lo que pasa, hermanos? Al ponerme en sus zapatos, empiezo a recorrer mi vida cristiana y también me dan ganas de llorar, porque también he negado a mi Señor muchas veces. Me he dado cuenta que al apóstol que más he imitado es a Pedro, pero en la negación, no en la pasión por seguirlo y obedecerle. Sí, hermanos, tristemente es la condición de todos. Lo hemos negado más veces de lo que queremos, porque hay muchas maneras de negarlo, y eso es una realidad de todos. Pero, ¿saben qué, hermanos? Tenemos una ventaja sobre Pedro. Romanos 13. Y con este termino. Romanos 13. Fíjense qué palabras. Romanos 13, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol? Que aún no amanece, que aún no viene el sol de justicia, ¿verdad? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. Pero, ¿qué palabras dice el apóstol? Entendiendo en la naturaleza, toda esta semana tuvimos devocionales con los animales. Si no los atendiste, hermano, ¿qué crees que hiciste? Negaste a Jesús. No me negaste a mí, negaste a Jesús. Porque no le diste lugar a Jesús en tu vida. Y eso debería de avergonzarte, porque entonces estás siguiendo a Jesús de lejos. Sabes que todos los días hay un devocional, pero no tienes tiempo para Jesús, ¿no? Lo sigues de lejos. No te engañes. Ahora, ¿eso es tremendo? Sí. Fracasé, ahí vas. Vas en camino al fracaso. Pero tenemos la ventaja que Pedro no tuvo, hermanos. Aún no canta el gallo. Entonces, tenemos una oportunidad. Iglesia, este año 2023, no lo desaproveches. No sea que cuando cante el gallo en nuestra vida, cuando venga Jesús, nos encuentre llorando amargadamente por negarlo. Si el 2022 te la pasaste negando de una y mil maneras, no queriendo estar, no queriendo participar, no queriendo comprometer, lo has estado negando porque lo sigues de lejos. ¿Por qué no cambias tu vida en este 2023 y te acercas? Te comprometes, buscas la manera de estar con Jesús. Mientras el gallo no cante, tenemos oportunidad. Porque cuando cante el gallo, posiblemente estás llorando amargadamente. Y ese no es solamente el problema. Es que cuando cante el gallo y llegue el día y no te encuentre como Jesús quieres que estés, tal vez te quedes en este mundo llorando amargadamente, porque
Así que, mientras no cante el gallo, tenemos una oportunidad. No sea porque encuentres llorando amargadamente, como Pedro. Cierren sus